La interpretación depende no solo del locus, desde donde se habla, desde donde se mira, sino también de cómo se experimenta el referente que tiene que ser interpretado. Entonces, estamos ante una complementariedad entre la interpretación y las condiciones mismas de la interpretación, pero sobre todo las condiciones de posibilidad del referente. Desde esa perspectiva, es importante tener en cuenta esta retroalimentación, para llamarlo de esa forma. Entonces, es indispensable situarnos tanto en lo que respecta a la experiencia o experimentación del referente como a la situación, condición del locus, el contexto mismo. Entonces, toda interpretación es a su vez contrastable y toda contrastación es a su vez interpretable. Este antecedente discursivo o epistemológico es indispensable en el momento en que nos preguntamos sobre determinados problemas de la crisis contemporánea, que hemos llamado varias veces la crisis múltiple, no solamente del Estado-Nación, sino de la sociedad misma. Estamos hablando también, obviamente, de la crisis de la civilización moderna. Y cuando hablamos de esa manera, nos situamos en una actualidad, y en la actualidad misma de la crisis. Al respecto, una de las problemáticas acuciantes tiene que ver con la economía política de los tráficos ilícitos, es decir, con el lado oscuro de la economía mundo, de la economía regional y de la economía nacional. En ese sentido, deberíamos preguntarnos, para comenzar de nuevo este análisis recurrente sobre la economía política de la cocaína, es cuándo se vuelve dominante, cuando el lado oscuro del poder atraviesa, y no solamente atraviesa, sino que controla el lado institucional del poder. Y podemos decir que esto ocurre cuando el mapa institucional se debilita, la maquinaria institucional se debilita, es decir, sus engranajes crujen, y por lo tanto en ese chirriar de la máquina institucional aparece de manera ya visible lo que se ocultaba, el trasfondo y el fondo mismo de estas prácticas de pasillo, de estas prácticas en el umbral, que tienen que ver con las formas paralelas del poder. En conjunto hemos llamado a todo eso el lado oscuro del poder. Entonces podemos decir que hoy impera el narcotráfico, no solamente atraviesa el mapa institucional, sino que lo domina, atraviesa el Estado, sino que lo domina, atraviesa la sociedad, sino que la domina, y en estas condiciones asistimos precisamente a otro tipo de funcionamientos que tienen que ser estudiados. Los funcionamientos de los diagramas de poder vinculados a estos tráficos ilícitos. La pregunta es, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha habido una metamorfosis negativa, por así decirlo, una corrosión interna
una corrupción de la materia misma o ha sido una invasión desde afuera, una toma de la institucionalidad desde afuera, de tal manera que la institucionalidad ha pasado a control de otras fuerzas. Esta es la pregunta. Y bueno, hay una tendencia a suponer que vino de afuera la invasión y por lo tanto fueron, por así decirlo, en términos metafóricos, fueron los bárbaros los que invadieron la institucionalidad. Sin embargo, esto de afuera y adentro establece un criterio de una frontera muy discutible. Es como si la institucionalidad fuera pura y lo de afuera fuera impuro. O inclusive hay esquematismos que ven al revés. Es decir, el afuera sería lo puro y la institucionalidad sería la impura. Si atendemos a ciertas versiones sobre la estatalidad y el poder que nosotros mismos hemos compartido, pero lo hemos hecho de otra manera, en narrativas más amplias. Pero aquí estamos hablando de esquematismos duales, que son, como todo esquematismo, empobrecedores. No es fácil sostener esta dualidad de lo puro y de lo impuro, de la invasión desde la afuera, puesto que no podría explicarse una invasión si no habría un compromiso interno, si las instancias y los engranajes de la maquinaria estatal no estuvieran comprometidos de alguna manera. Es decir, sobre todo en esa interacción entre el afuera y el adentro, la máquina institucional y ese afuera, que es la sociedad. Entonces, si nosotros volvemos la situación a sus condiciones de posibilidad históricas, políticas, sociales y culturales, incluso económicas, vamos a ver que el Estado, la máquina institucional, emerge pues de la sociedad, de las dinámicas sociales. Y una vez que se establece, se estructura, se consolida la arquitectura estatal y la arquitectura del mapa institucional, tiene pues adentro a la sociedad, es decir, tiene capturada a la sociedad, fuerzas sociales de una determinada manera que las hace funcionar de una determinada manera de acuerdo a los objetivos del Estado. Entonces, la relación entre el afuera y el adentro es una relación no solamente de complementariedad, de intercambio, de reciclaje, sino es una relación donde el afuera está en el adentro y el adentro está en el afuera, para decirlo de ese modo, en términos figurativos. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es de que también hay que pensar que la máquina institucional, el funcionamiento de la máquina institucional y de sus engranajes funcionaban de una determinada manera que han permitido precisamente la apropiación por parte de otras fuerzas que siempre han estado disputando el control del Estado. El Estado, de alguna manera, es un campo de batalla entre fuerzas, entre correlación de fuerzas, entre, para decirlo en términos también esquemáticos, pero con otros objetivos, entre aquellas fuerzas que buscaban unos objetivos en la institucionalidad, en la institucionalización, en la constitucionalidad, en el funcionamiento y la disposición y ejercicio mismo
del cumplimiento de las leyes. Esto por un lado. Por otro lado, otras fuerzas que buscaban usar al Estado de acuerdo a otros objetivos que supuestamente no son estatales, no son constitucionales ni están en las leyes, sino otros objetivos que tienen que ver con otros grupos de interés, con otros sectores que buscan una dominación económica y una dominación política. Y en el caso que nos toca, que buscan precisamente la administración de ilegalidades a través del uso mismo de las leyes y del Estado. Entonces, lo que tenemos aquí es pues un entramado bastante complejo, donde no se da exactamente un equilibrio, sino en todos los puntos, en todos los puntos del tejido, como batallas pequeñas, micros, minuciosas, que están disputando precisamente distintos objetivos, distintas orientaciones, distintos usos de la institucionalidad y de la máquina estatal, y sobre todo porque la máquina estatal y el Estado no funcionan sin las fuerzas, distintos objetivos de las fuerzas mismas en concurrencia. Entonces estamos ante una historia más larga y más compleja, más enrevesada, y por lo tanto tenemos que buscar los puntos de inflexión, porque han tenido que ver más de un punto de inflexión en esta historia, en estas genealogías del poder, donde distintos diagramas de poder han disputado el control de la materia y del objeto del poder, convirtiendo la sociedad en materia y objeto del poder, convirtiendo los cuerpos en materia y objeto del poder, convirtiendo a la misma institucionalidad en materia y objeto de poder. Entonces, en ese contexto tenemos que buscar precisamente las derivas, las transformaciones, desde aquellas imperceptibles hasta aquellas perceptibles, donde en conjunto el mapa institucional, el Estado y la misma sociedad se van transformando y van siendo capturados por otras fuerzas, que son fuerzas no institucionales, que son fuerzas que corresponden a formas paralelas del poder, del lado opaco, pero también del lado oscuro del poder. Pero todo esto no puede darse si no se cumplen otras condiciones de posibilidad. Por ejemplo, por condiciones de posibilidad económicas, es decir, el crecimiento de los tráficos y por lo tanto de aquello que los tráficos trafican, el crecimiento entonces de una producción del tráfico, de lo que trafican los tráficos. Es decir, de manera muy concreta, si no hay un crecimiento de la economía política de la cocaína, si no hay una mayor producción de coca, de la coca excedentaria, y si no hay una producción mayor y en crecimiento de la industria de la cocaína. Entonces, a la medida que esto crece, este crecimiento es una condición de posibilidad para esas transformaciones, esas metamorfosis perversas, adulteradas de las que hemos hablado. Y por otra parte, obviamente, si no hay un crecimiento de los mercados, de lo que se trafica, en este caso de la cocaína, obviamente hay otros tráficos, de otras sustancias, de otras drogas, pero también hay otros tráficos que están íntimamente ligados, estos tráficos ilícitos que tienen que ver con otros tráficos ilícitos, como el tráfico de armas, como el tráfico de cuerpos. Es decir, hay un conjunto de tráficos, entre ellos los contrabandos, que están íntimamente ligados. Entonces es una proliferación de estas economías del lado opaco y del lado oscuro de la economía y de la economía mundo. No es solamente una economía nacional, porque obviamente desde que hablamos de
el capitalismo, del sistema mundo capitalista, estamos hablando mundialmente, el fenómeno es mundial. Y el fenómeno precisamente de los tráficos ilícitos es mundial. Y el fenómeno del narcotráfico también es mundial, solo que adquiere connotaciones regionales y connotaciones nacionales y connotaciones locales peculiares. Pero sin que se dé todo esto, estos crecimientos de las producciones y de los consumos y de los mercados ilícitos, no hay tampoco posibilidades de las transformaciones, de las corrosiones institucionales y las corrupciones institucionales de las que hemos hablado. Es decir, todo de alguna manera se articula y al articularse se suma y al sumarse evidentemente produce efectos no solamente cuantitativos sino cualitativos en la transformación perversa de la institucionalidad. Pero para que todo esto ocurra, la sociedad, es decir, la matriz misma del Estado y del mapa institucional, la sociedad en tanto espesor de campos, de dinámicas, de distintos campos sociales, para usar ese concepto que no solamente pertenece a Pierre Bourdieu, sino que es anterior, pertenece a la electromagnética, es decir, a la física. Entonces, para que todo esto ocurra, la sociedad ha tenido que perder su capacidad de defensa, su capacidad de creatividad. Ha tenido que perder, si ustedes quieren, para hablar filosóficamente, su libertad de acción, de respuesta, perdiendo obviamente la capacidad de reflexión, la capacidad de crítica. Entonces es una sociedad atravesada, que ha perdido sus propias fuerzas. Es una sociedad indefensa. Y eso ocurre en determinadas circunstancias de profunda desmoralización, de profunda depresión social, pero también de profunda desvalorización, desmoronamiento moral de la sociedad. En la medida que ya comparte con otras fuerzas ciertas interpretaciones perversas de la realidad, que tienen que ver con aquello que podemos decirlo fácilmente, que todo pues, se puede hacer, todo vale, ¿no? Que es cuestión, digamos, de la oportunidad y del oportunismo, del aprovechamiento, del pragmatismo. Cuando esto ocurre, obviamente, cuando la sociedad pierde su vitalidad, entonces se dan un conjunto de condiciones de posibilidad, de tal manera que se impulse el deterioro descomunal del mapa institucional y el engranaje institucional termina siendo tomado por esas fuerzas que no solamente vienen de afuera, sino que también han sido generadas adentro del mapa institucional, en ese entramado complejo del que hemos hablado con anterioridad. Volvemos a la pregunta: ¿por qué este deterioro? Hay que tener en cuenta, como hemos dicho al principio, que el deterioro se da de dos maneras: en la exterioridad, en el mapa institucional, que se vuelve espumoso, y también en las representaciones de ese mapa institucional, representaciones que entran en crisis, o narrativas que entran en crisis. Ya no es el referente indispensable el Estado y las instituciones. Y en ese sentido también las representaciones se vuelven espumosas o se diluyen o incluso se diseminan. Y en ese sentido, en algo que es parecido a lo que hemos venido llamando en esa palabra que adquiere connotaciones polisémicas, crisis. Entonces, por un lado y por otro, por la exterioridad y por la interioridad referida a las representaciones, todo se vuelve espumoso. Y en ese interín, ¿qué es lo que aparece?
En esa crisis, ¿qué es lo que aparece? Aparece no solamente el deterioro, sino el desenlace en el sentido de desenlazar en realidad situaciones que no estaban comprendidas en una anterior situación controlada por las instituciones. Estos desenlazamientos ocasionan no solamente pérdida de referente, pérdida de representación, falta de respeto a las instituciones, ya no son lo que eran antes, el referente. En este interín se da precisamente cualquier cosa. Es decir, los deslazamientos dan lugar a que todo se puede. Y ese todo se puede, pero ese todo se puede sin horizontes, improvisados, provisionales, sin perspectiva. En otras palabras, estamos hablando de situaciones que no pueden situarse, desubicaciones, en proyectos que no pueden ser proyectos, que no tienen proyectos, una ausencia total de proyectos. Es decir, lo que hemos dicho antes, una ausencia de porvenir. Entonces no hay perspectiva. Y en ese interín de la improvisación se dan lugar pues, estas situaciones que conocemos como prácticas paralelas de los tráficos ilícitos, paralelismos de las prácticas del lado oscuro del poder, que antes sí tenían un referente, aunque antagónico, que es el referente del Estado y las instituciones, pero cuando de alguna manera desaparecen, cuando se puede decir que no hay Estado, cuando se puede decir que hay territorios sin Estado, donde todo vale, cuando ocurre esto, entonces se ha perdido el referente del Estado, ya no hay ese referente. Antes, cuando había el referente del Estado, en todo caso, el lado oscuro del poder aparecía como una especie de lado oscuro, es decir, el otro lado, la otra cara de la luna, el lado oscuro de la luna que no se ve, pero estás en la misma luna. En este caso no hay el lado oscuro, porque tampoco hay el lado luminoso, no hay el lado institucional, no hay ningún lado. Todo se vuelve espumoso. Entonces hay que considerar estas situaciones donde hay una predominancia, preeminencia de estas prácticas paralelas de las que hemos hablado. Cuando ocurre esto, estamos ante una provisionalidad extrema, pero es un interín, porque eso no puede durar. Es decir, en la medida que no se pueden dar lugar a asociaciones duraderas, en la medida que no hay estas asociaciones duraderas que dan lugar a un conglomerados y arquitecturas de cierto aliento, de cierto alcance, de cierta durabilidad, de cierta proyección. Entonces, cuando no ocurre esto, entonces cuando no hay asociaciones, cuando se rompe el tejido social y la posibilidad de las asociaciones, no hay posibilidades de porvenir, pero tampoco de sobrevivir. Entonces no puede durar mucho todo esto. Esto hay que considerarlo desde una perspectiva mayor, global, y teniendo en cuenta estos contextos de los que estamos hablando, como provisionales. Entonces, esto de la economía política de la cocaína, esto de la economía política del narcotráfico, esto de las formas paralelas del lado oscuro del poder, cuando predomina, cuando aparentemente domina y aparentemente hegemoniza, es el interín de la improvisionalidad.
Antes de acabar, algunas aclaraciones. Cuando decimos tierra sin Estado, estamos refiriéndonos a la metáfora de tierra de nadie. Tampoco estamos haciendo un intento, muy lejos estamos de ello, de apología del Estado. En realidad sabemos que no necesitamos del Estado, que esta ha sido una invención monstruosa, una máquina fabulosa de poder que ha terminado inhibiendo la potencia social. En términos de proyecciones de asociaciones, siempre ha habido proyecciones de asociaciones duraderas, de largo alcance y libres que no inhiban la potencia social sin Estado. A eso apuntamos. Es una primera aclaración. Una segunda aclaración que tenemos que hacer tiene que ver con el Estado y el poder respecto a estas prácticas paralelas del lado oscuro del poder. En realidad estas prácticas paralelas que no solamente se circunscriben a la economía política de los tráficos de los que hemos hablado, sino que además tienen que ver con coerciones, con corrupciones proliferantes, con corrupciones institucionales. Estas prácticas nacen con el poder mismo, porque el poder es eso, no solamente se remite a una relación de fuerzas, a campos de correlación de fuerzas, a campos de concurrencias de fuerzas, donde unas fuerzas hacen de fuerzas activas y otras aparentemente hacen de fuerzas pasivas, pero en realidad es más complejo que eso. Pero el poder en tanto usa y captura determinadas fuerzas sociales y las usa según los objetivos y los fines del Estado, y quizás de la manera más clara, y usa de acuerdo a los objetivos y los fines de las castas dominantes, de las clases dominantes, de las oligarquías dominantes, de la burguesía dominante y también obviamente de las mafias dominantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el poder es eso, el poder nace con su lado oscuro, el poder nace de manera institucional, pero también nace en los pasillos de la arquitectura estatal, en los contornos, en los perímetros de la arquitectura estatal. Entonces, en esa medida, estamos precisamente ante un hecho donde el poder nace con sus propias contradicciones, que no solamente son contradicciones entre poder y contrapoder, sino contradicciones en el poder mismo en relación a las dominaciones. Y en ese sentido, que tenemos no solamente como resultado la lucha por el monopolio de la dominación, sino que tenemos esto que se llama, en la lucha por la dominación, el poder mismo se adultera desde un principio, es decir, nace con su propia perversión y su propia adulteración. Y lo que estamos viviendo ahora en esta aparente hegemonía del lado oscuro del poder, de esta preeminencia del lado oscuro del poder, esta dominancia del lado oscuro del poder, inclusive del lado oscuro de la economía sobre la economía institucional. Cuando vivimos esto, lo único que estamos viendo y a lo único que estamos asistiendo es a el desprendimiento, la recomposición, en la misma composición del poder y del Estado, porque el lado oscuro del poder es hija del poder mismo. Las prácticas paralelas del poder son prácticas hijas de las prácticas institucionales del poder, es decir, es el lugar donde se administran los ilegalismos, pero también se administran las formas coercitivas y perversas adulteradas del poder.
En ese sentido estamos asistiendo a una crisis, y eso lo hemos dicho varias veces, a una crisis múltiple del poder, a una crisis múltiple del Estado, a una crisis múltiple del orden mundial, a una crisis múltiple del sistema mundo capitalista, y en ese sentido estamos asistiendo precisamente a la condición espumosa del Estado, del poder, en sus distintas variantes, tanto las variantes institucionales del poder como las variantes del lado oscuro y del lado opaco del poder. Y en ese sentido estamos asistiendo a una clausura y por lo tanto vamos a tener la oportunidad, por así decirlo, de proyectar otras asociaciones libres que liberen la potencia social. Y esto implica pensar, proyectar, hacer emerger sociedades que liberen constante y permanentemente su potencia social y por lo tanto sean creativas. Esto quiere decir sociedades sin Estado.